Voy a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema pare para dar paso, pero siga porque no te puedes quedar ahí. Una vez más, el tema en esta noche es este, hermano. Pare para dar paso, pero siga porque no te puedes quedar ahí. Amantísimo Rey y Padre Celestial, aquí está mi vida, mi corazón, todo mi ser delante de ti. Padre amado, delante de tu presencia estoy, Señor. Todos nosotros los que estamos en este lugar, Señor, delante de ti estamos. Nos hemos congregado con un solo y firme propósito, Dios, y es el de poderte adorar y exaltar, Dios amado, pero también recibir de tu consejo, de tu palabra, Dios. Y en este momento, Dios, reconocemos que te hemos adorado, que te hemos dado la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú te mereces, Dios. Pero en este momento, Dios, que vamos a meditar en tu palabra, que tu palabra va a ser predicada, Dios. Yo primeramente te pido, Dios, habla mi vida, háblanos en esta noche de una manera especial. Derrama de tu poder, derrama de entendimiento, sabiduría, gracia, primeramente para con mi vida y después para con cada uno de los que me alcanzan a escuchar. Bendícenos grandemente, derrama de tu poder, derrama de tu gracia, derrama de tu sabiduría espiritual, de tu sabiduría espiritual y santa, que es una sabiduría hermosa y preciosa. En este momento, Dios, reconozco no ser digno de predicar tu palabra, pero también reconozco que si tú me das este privilegio, lo voy a hacer para tu gloria. En el nombre de Jesús, Dios eterno, mira este pueblo que se ha congregado en este lugar. Mira cada persona que alcanza y que va a estar al pendiente de este mensaje, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que conforme a la necesidad de su vida, que conforme a la necesidad de su corazón, que conforme a la necesidad de su hogar, de su familia, en el nombre de Jesús, esa necesidad es suplida ahora mismo para tu gloria a través de tu palabra, Señor. Bendice mi vida, Dios amado, y párate enfrente de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios eterno. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien, hermano, con un gloria a Dios pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios. Que no cesen las alabanzas para Dios, aleluya. Gloria a Dios. En verdad, hermanos, como les decía, hoy quiero predicar la palabra del Señor bajo el tema pare para dar paso, pero siga porque no te puedes quedar ahí. Una vez más, hermanos, mediten este tema. No soy de aquellos que me guste extenderme mucho en el mensaje, pero algo que sí digo siempre que Dios me permite predicar: cuando uno presta atención a la palabra de Dios, cualquier sencillez dicha, cualquier palabra dicha, nutre y suple la necesidad de cada cuerpo. Amén. Pare para dar paso, pero sigue porque no te puedes quedar ahí. Este tema usted se preguntará por qué lo tomé o de dónde lo saqué. Primeramente, reconozco la misericordia de Dios y entiendo de que si Dios permite hablar de esta manera, con estos términos, es porque hay una necesidad grande en cada vida. Pero para ser un poco más sincero, ayer, andando, conociendo esta ciudad, miraba una dificultad que hay en esta ciudad. Todos ustedes más que conscientes son de esto que voy a decir, pero hay mucho trancón, hay mucha congestión, hay mucho desorden en esta ciudad en cuanto al tráfico. Y mirando en un semáforo, meditando en la palabra que quizás tendría y que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora, la cual le estaba pidiendo a Dios que me la diera, miraba que muchos, aún el vehículo en el cual iba, el vehículo paraba en el semáforo en rojo. Pero ¿qué pasaba? Los demás vehículos aprovechaban que estaba en verde y seguía adelante, pero sucedía lo siguiente: por el desorden, por la congestión, al momento que iba a cambiar ya
el semáforo para quedar en rojo, muchos aprovechaban para atravesarse y quedarse en la mitad del camino. Nuestro semáforo, donde estábamos en la calle o carrera, no recuerdo bien, cambió y nosotros seguimos, pero sucedió que hubo una barrera. Ustedes más que son conscientes de carros que se atravesaron y no nos permitieron el paso, pero la taxista, una mujer, la que manejaba el taxi, seguía y se atravesó también porque necesitaba cruzar aquella avenida. Y me decía aquella persona: yo tengo que hacer lo mismo, atravesarme, porque si no, no puedo seguir. Meditando en esa acción, en ese comportamiento del cual yo mismo y los que iban conmigo vivimos en ese momento, empecé a meditar en la palabra que Dios quería y que tenía para cada uno de nosotros en esta noche. Y meditando en las circunstancias de la vida, en las circunstancias de aquel momento, que si el semáforo cambiaba teníamos que seguir, porque si no se volvía otro trancón detrás nuestro. Meditando en todo ello, yo medité en la vida de un cristiano, aún en mi propia vida. Medité también en esta palabra, la cual leíamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 9, en el cual vemos un suceso histórico real que sucedió con el profeta Elías. Algo que es muy deducible y comparable con este hecho que relato para ustedes. Y todo esto me lleva a decir en esta noche, en esta tarde, hermano que está en este lugar, que muchos de nosotros estamos parados por circunstancias, por adversidades, por luchas, por necesidades. Muchos de nosotros estamos estancados, teniendo propósitos claros de parte de Dios para cada uno de nosotros, teniendo planes y propósitos trazados no por el hombre, ni trazados por nosotros mismos, sino por Dios primeramente, que así como en nosotros produce el querer como el hacer su voluntad, ha inducido en nosotros el ser útiles en las manos de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios, la gente que dice creer en Dios, nosotros mismos que decimos estar encaminados en un sendero, en un camino trazado no por nosotros sino por Dios, muchas veces, así como en una ciudad hay semáforos, hay trancones, hay mucho desorden, hay mucha congestión, aún en nuestra vida espiritual suceden muchas cosas similares. Algunos, como le pasó al profeta Elías, pero otros por simplezas, perdónenme la redundancia, por sencilleces se están quedando parados, mirando a ver si siguen o no siguen, si se mantienen fiel solamente o dan un paso más allá de lo que deben estar haciendo. La palabra de Dios es muy clara y precisa, y ella misma nos da a entender esto. Y si vamos al caso de lo que estamos hablando, Elías, así como en nuestra vida hay muchos momentos y circunstancias en que la vida misma, los problemas mismos y las situaciones difíciles nos detienen, Elías también tuvo un momento en que se detuvo, tuvo un momento en que se paralizó. Tuvo un momento en que dejó de creer en Dios y empezó a dudar en el Dios en el cual había creído. Empezó a dudar y a temer por las simples amenazas de una mujer, la cual él había derrotado con la ayuda del Dios creador del cielo y de la tierra no hacía pocos días. Pero ¿qué pasa? La misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan preciosa para con este hombre, fue para con este hombre, el profeta Elías, que Dios le fortaleció, le nutrió. Y como leíamos ahí en el versículo 8, dice que después de todo esto, después de que Dios le nutrió, le alimentó, le fortaleció, él se levantó y caminó fortalecido 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, monte de Dios. Pero ¿qué pasa? Hizo lo mismo que quizás usted y yo estamos haciendo en este preciso momento. Hizo lo mismo que quizás usted y yo hacemos en esta precisa hora. Caminamos, hemos caminado, nos hemos esforzado,
hemos transitado, tenemos una experiencia, tenemos una trayectoria, no de cualquiera, sino de un varón temeroso de Dios, sino de una mujer llena de la gracia de Dios, sino de un hombre dispuesto y entregado a ser más que útil en las manos del Señor. Pero ¿qué pasa? Una situación, no sé cuál, pero Dios sí sabe y usted lo sabe. Una circunstancia, una falta, algo ha detenido el avance. Pero ¿qué pasa? En un culto, en una enseñanza, Dios nos ha nutrido, nos ha animado, nos está fortaleciendo y nos ha fortalecido. Pero ¿qué pasa? Hemos avanzado quizás un mes, 2 meses, un año, y nos hemos vuelto a detener, como le pasó al profeta Elías. Dice que caminó 40 días y 40 noches fortalecido, pero llegó solamente hasta Horeb, monte de Dios. Y pudiéramos decir, pero llegó al mejor lugar. Y sí, lo reconozco. Pero ¿qué pasa? Allí es donde quiero enfatizar en este momento, en este mensaje. No por el hecho de Elías haber llegado al monte de Dios, a Horeb, no por ese hecho estaba agradando a Dios. No por ese hecho estaba en victoria. No por ese hecho de morar en la casa de Dios, de servir a medias en la obra del Señor. No por el hecho de haber no dejado de ser fieles, no dejado de congregarnos, sino por el hecho de ir a media delante de Dios. Hay un problema allí. Usted puede ser líder, yo puedo ser pastor, yo puedo tener un ministerio muy próspero en mis manos, virtudes, dones, gracias, dadas no por el hombre, ni cultivadas por mí mismo, sino obsequiadas por Dios. Pero ¿qué pasa? Las circunstancias de la vida me han hecho un pare, y en vez de dejar que esos problemas pasen para yo después seguir caminando, hemos hecho lo mismo de Elías. Caminó, se detuvo, caminó, pero volvió a detenerse en un lugar que puede ser el mejor. Pero ¿qué pasa? Se encuevó, como decía mi pastor cuando predicaba en la confraternidad del mes pasado. Hay muchos de nosotros que estamos encuevados, guardados, escondidos, con un ministerio el cual lo podemos poner en las manos de Dios primeramente y después en las manos del pastor de la iglesia, con un ministerio para ir y predicar con elocuencia, con denuedo la palabra del Señor, para ir y pararnos en las calles y en el nombre de Jesús derribar las barreras, derribar las murallas, destruir las ataduras, desbaratar los planes del maligno, con un mensaje que puede ser sencillo, pero con fe en Dios. Pero ¿qué pasa? No lo estamos haciendo. ¿Y sabe qué sucede? Que eso poco a poco nos está llevando a una tibieza y a una frialdad tardía, pero nos lleva a eso. Porque decía un predicador que él conocía a muchos que eran muy capacitados y que aún él decía que son muy capacitados para hacer la labor de Dios, que aún meditando en la palabra del domingo en la tarde, que aún hay muchos mejores que quizás mi propia persona para predicar la palabra del Señor, pero la vida los ha golpeado tan duro. Han sido defraudados, han sido afrentados, han sido turbados de su caminar acelerado para hacer la voluntad de Dios, que se han detenido. Viven por misericordia de Dios, trabajan porque se acuerdan que tienen un compromiso con Dios, pero se les olvidan que la palabra del Señor dice que siervos inútiles seremos si solamente hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Siervo inútil es usted, hermano, si no es más que consciente que pudiendo dar más, está dando solamente lo que se le está exigiendo. La palabra del Señor es muy clara y precisa,
Y este tema nos lleva a meditar en eso. Pero siga, porque no te puedes quedar ahí. Hermanos, todos somos conscientes de que la obra de Dios necesita hombres entregados. ¿Cuántos lo creen? Hombres capaces, no capaces. Hombres dignos y ante el hombre mismo no dignos, pero que se quieran entregar para Él. Pero ¿qué pasa? Habemos muchos que nos hemos detenido. Habemos muchos que nos hemos estancado como el profeta Elías. Y más lamentable es que culto tras culto, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, viene la pregunta de Dios, la misma que el profeta Elías recibió de parte de él. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces comportándose de esa manera? ¿Qué haces actuando de esa manera cuando usted y yo somos más que conscientes que podemos dar más para Dios? ¿Qué haces, joven, comportándote mediocremente para con Dios cuando sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer? ¿Qué haces, líder, que fuera de saber que tienes que rendirle a tu pastor, fuera de eso se te está olvidando que tienes que rendirle a Dios primeramente cuenta de tus acciones? ¿Qué haces allí estancado cuando Dios te está fortaleciendo y te ha estado nutriendo y te ha estado fortaleciendo para que sigas adelante en la labor que tú más que nadie eres consciente de aquella labor? La palabra del Señor es muy clara y precisa, y ella misma habla acerca de ello. Y no sé si seré muy duro en esto, pero la persona que se queda quieta y no quiere avanzar, siendo consciente de sus habilidades, de sus aptitudes, de sus virtudes dadas por Dios, es una persona que le falta conocimiento. Una persona, me disculpa si utilizo una mala palabra, torpe en el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla. Glorificado es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Allí en Esdras capítulo 10, versículo 3 y 4. Es un hecho histórico que relata algo muy especial para usted y para mí. Un hecho que cada uno de ustedes, los estudiosos de la palabra, tienen en claro. Pero mire, es un suceso del pueblo de Israel. Dice el versículo 3: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase todo conforme a la ley. Pero ¿qué pasa? El pueblo le dice a Esdras: levántate. ¿Por qué? Porque esta es tu obligación. Y nosotros que estaremos contigo, esfuérzate y pon manos. ¿A qué, hermanos? ¿A qué, hermanos? Pon manos a qué, hermanos? A la obra de Dios. Yo soy de los que digo siempre que primero en mi vida, en mi ministerio, sea la obra de Dios antes de mi criterio, antes de mi decir, antes de mis sentimientos. Porque muchos están estancados es por simples sentimientos, por simples frustraciones que han dolido, que han dañado, que han estorbado nuestro avance. Pero así como Esdras tenía en claro su obligación, no estuvo de más que el mismo pueblo, siendo conmovido por Dios, le dijo que levántate, porque esta es tu obligación. Y hoy yo le digo a cada uno de los que me escuchan en esta hora, persona, hermano, líder,
Yo mismo como pastor, que somos conscientes de la labor, del trabajo, que somos conscientes de lo que podemos hacer y realizar. Levantémonos porque tenemos una obligación con Dios. Levántate porque tienes una obligación con el Creador de tu vida. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Pero como ustedes saben, el pueblo de Israel era de aquellos que mientras sentían la presencia del Señor estaban bien, pero cuando Dios se alejaba, seguían mal. Pero qué lindo que eso no sucede en este lugar, amén. Qué lindo que eso no sucede en esta iglesia, porque creo que aquí hay personas conscientes de sus obligaciones, conscientes de sus responsabilidades, conscientes de los dones, privilegios y capacidades que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Cuántos lo pueden creer, hermanos? Bueno, glorificado es el nombre del Señor. Vamos a Oseas, hermanos, en su capítulo 3, versículo 6. Glorificado es el nombre del Señor, aleluya. Bendito es Dios. Hablaba acerca de que la persona que no avanza, que se queda detenida, es una persona que le falta conocimiento, una persona que le falta entendimiento. Pero hoy creemos que con esta palabra vamos a ser entendidos al aplicarla para seguir avanzando. Amén. Oseas capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Todos se encontraron allí en el libro de Oseas capítulo 3, versículo 6, hermanos. Disculpen, hermanos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Duro, hermanos. Bueno, yo les hice levantar la mano que aquí no sucede eso, entonces no se preocupen con hablar con libertad. Amén. Amén o no amén, hermanos. Bien. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento. ¿Y por qué? Porque desecharon el conocimiento. Una persona que cuando recibe un consejo de su pastor, hermano, trabaje más, esfuércese más, meta el hombro más. Usted puede, usted es capaz, usted está en la obligación. Usted es más que consciente, porque yo he mirado que Dios ha tratado con su vida. Yo he mirado su deseo, su anhelo por la obra. ¿Y qué pasa? En vez de aceptar esas palabras, en vez de aceptar ese consejo, ¿qué pasa? Lo desecha. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Tenían sus líderes, tenían sus profetas, tenían sus videntes, los cuales día tras día, mensaje tras mensaje, llamaban al pueblo: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a aquellas sendas antiguas. Pero ¿qué pasaba? Conocían eso, pero desecharon eso. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Eso pasa muchas veces en aquellos líderes que se conforman solamente con predicar bien cuando les toca y nada más. Eso pasa con aquellos que solamente quieren agradar al pastor, cumpliendo lo que se les manda solamente, y se les olvida solamente también que deben agradar primeramente a Dios. No que nos vayamos en contra de nuestro pastor, no, sino que si usted agrada primeramente a Dios, agrada excelente a su pastor. Agrada de la mejor manera a su pastor. ¿Por qué? Porque está haciendo más de la cuenta, está esforzándose más. Está demostrándole a su pastor de que no está solo. Está demostrándole a su pastor de que la obra no se puede detener, porque ahí está uno al lado de él. Glorificado es el nombre del Señor. Y es duro, hermano, recordar esto, porque el pueblo de Israel fue destruido por esta situación. Y hermano, yo les digo esto:
Si usted no despierta de ese estancamiento, pudiéramos decir así, de ese detener, el cual ha detenido tu ministerio, tu avance, el cual ha detenido lo que Dios ha puesto en tus manos, y que Dios quizás ya está mirando a quién se lo va a dar porque usted no lo ha aprovechado. Despierta, hermano, porque va quizás camino a la destrucción, va quizás camino al estancamiento, va quizás camino a quizás después no ser tenido en cuenta, va quizás camino a que Dios mismo le dé la salvación, pudiéramos decir, como dicen muchos, yo me preocupo solo por mi salvación. Le dé la salvación, pero que en el reino de los cielos no reciba ningún galardón. Yo soy de aquellos hermanos que le digo a Dios: ayúdame a alcanzar la salvación, pero ayúdame también, porque yo quiero un galardón en el reino de los cielos. Las luchas son duras, hermanos. Las adversidades son duras. Las pruebas, ni se diga más. Los montes de las dificultades, de la escasez, de la ruina, de la incredulidad son altos. Pero como decía el coro, hermanos, lo vamos a escalar fortalecidos por Dios. Lo vamos a escalar y a pasar, porque con nosotros está el poderoso gigante. Vamos a ser útiles, más que útiles, porque no estamos solos, sino que estamos con aquel victorioso, con aquel vencedor, con aquel que le dijo y estuvo dispuesto a morir por ti, por mí, a afrontar la muerte para creer que al tercer día iba a ser resucitado. Aquel que estuvo dispuesto no a hacer solamente lo que se le mandó, sino a dar más de lo que quizás tenía que dar. Y la palabra del Señor nos habla, hermano, y allá en Primera de Reyes nos habla claramente, hermanos, y enfáticamente. Usted dirá: pero eso solamente le sucedió al profeta Elías. Usted dirá: pero eso solamente le sucede y le acontece a aquellos hombres que son entregados en la mano de Dios. Pero yo le digo: no, también le sucede a aquellos que Dios tiene planes con ellos, pero los que no se han querido entregar no se han dado cuenta de aquello. También le sucede a aquellos jóvenes que, a pesar de sus loqueras, a pesar de sus torpezas, porque si ustedes conocieran mis historias, hermanos, yo creo que ninguno me escucharía en esta hora. Pero, hermano, aquellos jóvenes que, a pesar de sus torpezas, tienen problemas, dificultades, adversidades, sepan que es por algo. Es porque Dios ya tiene un camino trazado, recto, definido para tu vida, que solamente basta de que usted se disponga a no detenerse, a avanzar, así sea lentamente, pero con paso firme y seguro, confiando siempre en aquel que lo ha tomado por soldado. Confiando en aquel que, sin entender nosotros mismos, no sabemos por qué nacimos en un hogar cristiano, y no entendemos quizás todavía por qué mi padre y mi madre me exigen más de la cuenta. Pero Dios sí sabe, amén. Y volvemos al profeta Elías. Detallo en esto, hermanos, en dos partes. Él fue fortalecido y caminó, y allí en la cueva escuchó palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Vemos de que cuando Dios trató con él, sucede que de que él se levanta, sigue adelante y se mantiene firme en los propósitos y planes de Dios. Pero sucede también algo, y es de que su ministerio se ve como cortado, detenido por un momento. No sé si estaré errado, pero meditando el por qué Dios, después de que Elías se detiene y después de que lo fortalece y lo anima a seguir adelante, porque de un momento a otro le traza tareas claras y hasta ahí no más. No sé si estaré equivocado, pero creo que quizás Dios tenía mayores propósitos, pero lo preservó para un tiempo después. Porque quizás muchas veces esas adversidades,
Esas dificultades que tenemos nos alejan de los propósitos de Dios. Nos alejan de poder ver el poder de Dios más prontamente. Nos alejan de poder palpar con nuestras propias manos que aquella escasez, que aquellas necesidades ya están para ser suplidas. Pero como nos hemos detenido, Dios ha metido a la formación nuestra más tiempo de espera hasta que demos la medida. Y todo culpa ¿de quiénes? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos detenemos, porque nos estancamos, porque nos paramos. Cuando Dios día tras día y hoy en este mensaje nos está llamando a que no nos podemos quedar allí estancados. No quisiera meditar en el suceso del profeta Elías, porque ustedes se lo saben. Dios trató muy especialmente con él. De una manera tan especial que cuando yo leo esta parte de la Biblia me conmueve y quisiera que Dios tratara de esa manera con mi vida cuando me siento solo, me siento afrentado, me siento no poder. Pero reconozco que Dios sabrá cómo me fortalecerá, porque creo que la fortaleza viene de Él. Pero vemos también, hermanos, de que Dios está claro, Dios está claramente visto en esta parte de la Biblia para tu vida y para mi vida. Dios está en este lugar y quiere que usted y yo tengamos en claro algo en esta noche y salgamos de esta noche, de este culto, no igual, no como entramos, sino que salgamos de este culto caminando y con nuestra mente meditando en que no me voy a volver a detener, en que sí me detendré a esperar en que Dios me dé la recompensa, en que Dios me bendiga, en que Dios me dé la victoria, pero cuando me la dé seguiré adelante. Y aún más, si hay hombres valientes en esta hora, quizás no voy a esperar hasta que me dé la victoria, sino que me voy a meter como aquella taxista que se atravesó para poder cruzar la avenida. Y muchas veces el afán de este mundo, los problemas y las dificultades de la vida, muchas veces los ataques, las circunstancias, los planes satánicos del enemigo se atraviesan, hermanos, pero crea que en el nombre de Dios vamos a romper aquella barrera, vamos a romper aquella muralla, vamos a decirle a las dificultades: no más, porque voy en el nombre de Jesús de Nazaret. No más porque quiero servir a mi Dios. No más porque soy un hombre en victoria, en bendición. Porque soy un hombre escogido no por mi pastor, sino por Dios mismo para una gran labor. Medita en esto, hermano. En muchos momentos que Dios me ha permitido pasar en circunstancias duras, en adversidades, en dificultades, en que los hermanos que han venido de Pitalito y que están en este lugar me conocen. He tenido circunstancias tan duras en que muchas veces me he parado a predicar y muchos me han señalado y me han dicho que no tengo criterio para predicar. Quizás porque lo juzgan a uno a la carrera, quizás porque lo juzgan a la ligera. Quizás uno mismo no se siente apto y capaz por alguna afrenta, por algún comportamiento que Dios ya nos ha perdonado, que Dios ya nos ha vindicado. Pero ¿qué pasa? Eso nos ha detenido. Y muchas veces yo también he estado detenido, esperando, calmado, apaciguado. Y muchas veces me he encontrado en circunstancias en que gracias a la misericordia de Dios es que puedo estar hablando estas cosas en este lugar.
porque han sido muchos los obstáculos, las barreras, las dificultades que Dios ha permitido, porque lo reconozco también, que el diablo me meta en el camino, pero hoy reconozco que es para que yo me diera cuenta de que sirvo en las manos de Dios, que es para que yo me diera cuenta de que soy útil en las manos del Dios poderoso, es para que yo me diera cuenta de que no estaba solo, es para que yo me diera cuenta de que con este loco no iba cualquiera, sino el Rey creador del cielo y de la tierra.